Saludos y bendiciones desde RD, su hermano y amigo Enli Zarzuela. Y como siempre, tenemos un breve encuentro acerca de la palabra de Dios. La palabra que cambia, transforma y hace libre al hombre. Y agradecemos la oportunidad a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite poder llegar hacia ustedes. Recordando en estas series o en estas reflexiones, previamente sostenemos y hacemos un recuerdo acerca de lo que está aconteciendo a nivel mundial, las diferentes situaciones bélicas, convulsiones, situaciones de guerra, amenazas de guerra en el mundo de Europa, específicamente en el continente europeo, específicamente Ucrania y Rusia, y tantos afectados, el cual son frutos de los apetitos desorganizados, de los intereses políticos que azotan al hombre, y más cuando están desde un poder, los apetitos se engrandecen y lamentable y desgraciadamente los más afectados son los inocentes. La palabra lo establece, que habrá guerra y rumores de guerra, pero no es el fin. Todo esto es un preludio de lo que ha de venir, es una antesala de lo que ha de venir. Y pedimos a Dios en este momento para que el Señor tenga misericordia y pueda su luz iluminar a los corazones que se están perdiendo, a los corazones inocentes, y que su misericordia pueda alcanzar a cada uno de ellos, especialmente a los gobernantes, a los presidentes y a las autoridades competentes en este conflicto bélico. Que Dios tenga misericordia y que la salvación pueda tocar su puerta, que la salvación de Cristo pueda llegar hacia ellos, que su luz, la luz del Evangelio, que esclarece, que es una antorcha en medio de la oscuridad, el que hace de la tiniebla luz, el que por su palabra hace nueva todas las cosas, se llama Jesús. Dice la palabra de Dios en Daniel, principio del capítulo 1, profeta Daniel, que él conoce las razones de los tiempos, que él sabe que en él, en su Padre, puso una sola potestad de entender lo misterio como eterno, como príncipe de paz, como Dios fuerte, como temible entre las grandes naciones. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador, Adonai, el Eterno, Yahweh, el que era, el que es y el que ha de venir, como dice Apocalipsis capítulo 1, el fuerte, el gran yo soy, como lo describe Isaías, que vio como un anciano vestido de día y que su vestidura era resplandeciente como el fuego bruñido. Él es el Todopoderoso. Así mismo Juan lo vio allá sentado en el reino de los cielos, y dice que cayó como muerto y tuvo que postrarse y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y es importante, interesante entender que Dios nos creó y que nosotros somos criaturas hechura de Él, a imagen y semejanza nos hizo, no para adorar palo, no para adorar yeso, no para adorar virgen, no para adorar ningún ídolo. Él nos hizo y prohibió tajantemente: no te hará imagen de lo que está en los cielos, ni debajo de los cielos, ni debajo de la tierra. No te postrará, no la adorará. Eso expresó Dios en el principio, y desde el inicio de Génesis, el hombre, en el afán en la ambición, en la avaricia de poder, cuando Satanás se le acerca, que le dice que Dios no lo va a matar, que no van a morir, que Dios sabe que van a conocer el bien y el mal y que van a ser como Él. Desde ese principio, la ambición del hombre ha estado desbordado. La ambición y los deseos han sido la guía, el epicentro del ser humano, del corazón que no tiene a Dios. Y por eso la Biblia en múltiples oportunidades nos hace llamado y nos dice que Él es un Dios celoso, que visita la maldad de los hombres, que Él es el que tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia.
Dicho esto, debemos entender que servirle a Él es cumplir con el mandato que expresa: solo a tu Dios adorará y a Él solo servirá. Lo expresó en Deuteronomio 6 y en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Satanás inmediatamente le ofreció los reinos de los cielos, le ofreció la vanagloria de la vida, le ofreció los deseos de la carne, le ofreció los deseos de los ojos. Eso hizo Satanás cuando Jesús vino hace casi 2000 años en el desierto allá en Israel. Y el Señor, el Maestro, el Rabí, le mostró lo que decía la palabra de Dios, el Rema. La palabra expresa, la palabra que todo cambia y transforma al ser humano. Por eso la tenemos. Ella es la que nos guía, la que alumbra en medio de las tinieblas. Cuando Jesús inició su ministerio, dice: el tiempo se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que la vida del ser humano no consiste en los bienes que posee, que debemos ser ricos para con Dios, y expresa Él: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Apocalipsis 13 habla que va a venir un reino, el cual va a ser mundial y que se van a unir en una misma religión. Hoy en día, el año pasado, el Papa Benedicto unió las principales religiones: la musulmana, la cristiana y la judía. Y están preparando en el Medio Oriente 3 construcciones que representan estas 3 religiones para unirla en una sola. Y ya el ecumenismo está muy avanzado, que no es más que la unión de todas las religiones en una sola. Eso en fiel cumplimiento a Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y en el libro de Daniel, el cual va a haber un solo reino, una sola moneda que va a gobernar al mundo entero. Va a existir una propiedad privada, el cual no vamos a ser dueños de nada y seremos felices, como dice la Agenda 2030. Te invito a buscarla en internet, asimismo, Agenda 2030, que no es más que los deseos, el cumplimiento de la ONU, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que busca cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Llegaron hasta el 2015 y de 2015 a 2030 se pretende un fiel cumplimiento de esos principios. Entre ellos está acabar con el hambre. Y cuánta hipocresía cuando hablamos del hambre. Tantas personas multimillonarias que no saben qué van a hacer con el dinero y su uso es para hacer maldad al hombre, para hacer maldad, para comprar armamento, para tener con qué respaldar su país. Tantos millones de millones en dólares, en euros, que se destinan a la compra de armas, mientras tantas personas se mueren en el África, en el continente americano y en diferentes continentes. Y hablamos de que queremos acabar con el hambre, tantas enfermedades y tantas personas. Un pequeño grupo son los que gobiernan este mundo. La élite, las multinacionales son los que gobiernan y propician que hay demasiadas personas. Otro de los objetivos es acabar con la contaminación ambiental. Y se habla de contaminación ambiental, pero ¿quiénes son los que contaminan al mundo? Las grandes empresas, las multinacionales, los grandes multimillonarios, los terratenientes, las personas acaudaladas, las personas que tienen el mundo dominado por sus riquezas y sus malas intenciones. Y hablan que el ser humano está contaminando y expresan que debemos de comer insectos, según Bill Gates, porque estamos destruyendo, los animales están contribuyendo a la contaminación, especialmente la carne de vaca. Y no es más que un plan para hacer chuleta en laboratorio, para construir mediante células y laboratorio los alimentos. Estos son otros de los objetivos
que se proponen en esa gran agenda 2030. Acabar con supuestamente lo que está obstaculizando el beneficio del mundo. Y la pobreza, dice, es otra de las hipocresías que nos venden. Quieren acabar con la pobreza y tienen años tras años hablando de lo mismo, pero usted no ve ningún objetivo concreto que diga vamos a exterminarla. Lo que se están haciendo experimentos para incrustarle al ser humano un chip en el cerebro y supuestamente para beneficio de la salud. Y los planes están ahí marcados, bien marcados. Quieren llevar a la humanidad al exterminio, al dominio total del mundo. Y no es que sea pesimista, más bien trato de ser objetivo y verlo a través de la luz. Espero que también tú puedas entender cuáles son los planes, cuáles son las situaciones que nos vemos en este mundo, en el que está profetizado en Mateo 24, en Isaías, Daniel, Apocalipsis y diversos libros de la palabra de Dios. Nos toca, nos corresponde cumplir con el mandato de Dios, arrepentíos y creer en el Evangelio, y el gran mandato que le dio a los 12 discípulos, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree y fuese bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Porque Dios no mandó a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Y dice la Biblia en Juan 3:16 en adelante, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino a alumbrar al mundo. Jesús nos ordenó, una vez confiar en Jesús, debemos de alumbrar a los que están en tinieblas. Y cuando habla de alumbrar, significa que este mundo está gobernado por el príncipe del mal, que se llama Satanás, la serpiente antigua, 1 Corintios capítulo 4. Es el que está dominando el mundo. Usted ve que ya no hay ese deseo por la paz, ese deseo por los valores de la familia. Es toda una conspiración, una aberración. Hay un negocio para crear, ya hace años atrás, niños en el laboratorio a través de los diversos formas o mecanismos de tener una criatura. Desgraciadamente hay una propaganda en el que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Nos ordenan y nos condenan si matamos a alguien, pero si lo matamos en el vientre no nos condenan. Estamos libres de pecado. Hay legislaciones o leyes que aprueban y respaldan el que una mujer pueda matar en su vientre, no importa que tenga 4 semanas, 3 semanas, 5 o 6 semanas, sigue siendo una vida. Pero los grandes líderes políticos y religiosos expresan que no es nada. También nos hablan del casamiento del mismo sexo para no recrear, para que la población no crezca. Es toda una pantalla, es toda una doctrina, un adoctrinamiento que está involucrando a los niños. En Canadá hay leyes que respaldan el cambio de sexo de los niños con la aprobación de los padres. Lo llevan donde un cirujano y él mismo le practican el cambio de sexo. No importa que tengan 5, 7 años, 8 años, eso se está moviendo. ¿Qué más se está moviendo en esta tierra? Los ancianos, la muerte asistida, como le llaman en algunos países de Europa y en algunos países de Latinoamérica. No es más que aquellos ancianos o personas de edad avanzada que quieran morir felizmente, le llaman ellos. Entonces le colocan una inyección en una cámara y él mismo poco a poco se va muriendo. Todo esto son legislaciones para que si tú no quieres estar vivo, te ayudan con una inyección que poco a poco te va durmiendo hasta morir. Estas son legislaciones, lo puedes buscar en Europa y en países de Latinoamérica, está aprobado esto. Es decir, que no solo es matarlo en el vientre, ahora tenemos legislaciones para matar a las personas si tienen una edad avanzada por una enfermedad supuestamente,
o por X, o por la Y, o por la Z. Lo que significa esto es un fiel cumplimiento de que el príncipe de este mundo, Satanás, es el padre de mentira. Él es quien gobierna las mentes, los corazones que a él se entregan y hace de ellos lo que él quiere. Por eso es que debemos estar alumbrados por el Evangelio de Cristo y su palabra para entender cuáles son los propósitos y el tiempo en que estamos viviendo. El tiempo se ha cumplido y por lo tanto él expresa a Jesús: creen en el Evangelio, arrepentíos. Esto significa volver a Dios. El ser humano le está dando la espalda a Dios y por eso que vemos tantas situaciones en la vida, en el mundo, que están declinando y que van hacia la perdición, porque nos hemos desviado de su palabra, nos la hemos apartado, la vista, el escudriñamiento es la misma. Este pueblo me honra, me adora de labio, pero su corazón está lejos. Eso le dijo Jesús a los fariseos y a los escribas en una oportunidad, que ellos iban al templo a buscar supuestamente a Dios, pero su corazón estaba lejos. Estamos viviendo un tiempo en que el mismo Evangelio está siendo contaminado por el mundo y vemos tantas cosas aberrantes, desviadas, totalmente desfasadas, sacadas de lo que es la palabra de Dios, y están enseñando especialmente lo que es la prosperidad, cuando Jesús habló claramente: el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Eso expresa Jesús. Los cristianos del primer siglo fue un claro ejemplo. Ellos morían gozosos por la causa de los vituperios, la persecución, y Jesús le dice que son bienaventurados en Mateo 5, según la bienaventuranza de que por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Eso expresa la Biblia. Somos dichosos, somos felices al ser mártires por causa de Jesús. Ese es el mandato, y por eso que debemos de proseguir hacia la meta, hacia el camino que Dios nos encomendó. Él mandó a su Hijo, y su Hijo unigénito se entregó por una causa. La causa fue personas malas, injustas, pecadores, ladrones, mentirosos, idólatras, blasfemios, todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, habida y por haber en el corazón del hombre. Él vino y se entregó por mí. Quitaron a Barrabás, quitaron a Jesús, y quitaron a Barrabás, entregaron a Jesús y Barrabás fue absuelto. Eso significa que a ti y a mí era que nos correspondía morir en esa cruz, pero Jesús se entregó. Él da su vida y Él mismo la toma. Él es la resurrección y la vida. Y si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos, porque Él resucitó al tercer día. Y ese poder, esa autonomía, esa autoridad, nos la ha dado a nosotros, a los que quieren y los que creemos en Él, para que resucitemos y algún día podamos estar conjuntamente con Él. Así que esperamos que Dios haya tocado tu corazón, y que si estás flojo en el Evangelio, debes de reconciliarte, retomar. Debemos de recapitular nuestras vidas y empezar a pedirle su misericordia. Si estás apartado, volver a Él. Si todavía no has creído, es tiempo. Toma la palabra de Dios, escudriñala, pero dile que el Espíritu Santo te puede iluminar para que pueda entender el camino, la verdad y la vida, quien es Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Es tiempo ya de despertar y de encaminarnos hacia el camino del Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Palabras sabias de nuestro Salvador, Creador, Jesús, nuestro Señor. Bendiciones.